Un joven de 17 años que mató a 10 personas, otro de 16 que mató a su familia por Satán, o un adolescente que se burló sexualmente de sus víctimas, brutalmente asesinadas delante de sus padres. Puede que después de esto pierdas la fe en la humanidad, pero si la gente nace malvada o se hace malvada es una pregunta en la que pensarás constantemente. Hoy nos sumergimos en las oscuras e inquietantes entrevistas a asesinos en serie de niños. Lee Boyd Malvo. Quiero decir que era un monstruo. Si usted busca la definición, quiero decir que eso es lo que es un monstruo. Yo era un demonio. Yo era un ladrón. Le robé la vida a la gente. En octubre de 2002, una serie de ataques de francotiradores aparentemente al azar aterrorizaron a los residentes de Washington, D.C. Los autores de estos ataques fueron John Allen, de 41 años, y Lee Boyd Malvo, de 17 años. Durante un periodo de 3 semanas, el dúo tendió emboscadas a desconocidos desprevenidos, con el resultado de 10 muertos y 3 heridos en el área metropolitana de Washington, D.C., y un total de 14 víctimas en distintos lugares de Estados Unidos. Malvo, de solo 17 años en aquel momento, desempeñó un papel fundamental en los horribles sucesos. Armado con un rifle, atacó a víctimas desprevenidas en toda el área metropolitana de Washington. Se trataba de personas que realizaban sus actividades cotidianas en gasolineras, tiendas de comestibles e incluso fuera de sus casas. Los ataques fueron aleatorios, aparentemente desprovistos de motivo, dejando al público en un estado de paranoia constante. El terror se intensificó a medida que pasaban los días, sin un sospechoso claro ni un final a la vista. Pero finalmente, las autoridades lograron rastrear a Malvo, y a partir de ahí pudieron atrapar al siniestro dúo. Han pasado muchos años, pero las cicatrices siguen frescas. Malvo ha hablado mucho de su vida después de estar en la cárcel condenado a cadena perpetua. Su revelación más inquietante fue sobre su cómplice, John Allen Muhammad. Describe a John Allen como una figura manipuladora y depredadora que le preparó para convertirse en una máquina de matar. No, me refiero a que en ese momento, hasta cierto punto, ya estaba muerto. Y esa muerte, per se, no es lo que temía, lo que más temía. Temía decepcionarlo más que a la muerte. Esta manipulación pone en duda las declaraciones iniciales de Malvo. Una vez asumió la responsabilidad de los disparos, incluso se jactó de algunos. Ahora afirma que fueron intentos de desviar la culpa de Muhammad, presentándose a sí mismo como un peón en un plan más grande y siniestro. La pregunta persiste: ¿cuánto poder tenía realmente Malvo? No podía decir que no. Había deseado ese nivel de amor y aceptación y coherencia durante toda mi vida, y no podía encontrarlo, y aunque inconscientemente, o incluso en momentos de breve reflexión, sabía que eso estaba mal. No tenía fuerza de voluntad para decir que no. Malvo también ha tratado de explicar su extraña relación con John Allen a través de sus horribles experiencias infantiles. Relata cómo había sido asaltado y aprovechado desde que era muy joven. Incluso durante ese periodo estuvo con John Allen hasta que fue arrestado. Había sido usado, abusado y aprovechado. Y luego más tarde, por familiares cuando tenía 8, 9 años, y luego, durante todo el periodo cuando tenía casi 15, hasta que fui arrestado, fui abusado sexualmente por John Muhammad. Pero, ¿justifica eso realmente por qué mató a tanta gente? Las 14 familias afectadas por los hechos pueden tener una respuesta diferente. Malvo cumple actualmente varias cadenas perpetuas en la prisión estatal de Virginia. Intentó obtener la libertad condicional, pero se la denegaron. Aunque parece estar rehabilitado por sus actos, ¿cómo puede juzgarse eso realmente? T.J. Lane. La misma mano que apretó el gatillo que mató a tus hijos, ahora se masturba con el recuerdo. Que os jodan a todos. Pero no todos llegan a comprender las consecuencias de sus actos. El 27 de febrero de 2012, Thomas Michael Lane III, o más popularmente conocido como T.J. Lane, entró en el Instituto de Chardon y abrió fuego contra un grupo de estudiantes. 3 vidas, Demetrius Hewlin, Russell King Jr. y Daniel Parmertor, fueron trágicamente cegadas, mientras que otras 3 quedaron heridas. Tras su detención, Lane participó en un interrogatorio de casi 5 horas y media con las fuerzas del orden. Los detalles extraídos de esta conversación ofrecen una visión de la mente detrás de este acto horrible. A pesar de la incomodidad inicial, esposado y mojado tras su detención, las autoridades describieron a este hombre como coherente y comunicativo una vez situado en un entorno más relajado. Habló abiertamente con los investigadores, proporcionándoles relatos detallados del tiroteo. Me senté en la mesa de la cafetería y disparé un primer tiro a través de la bolsa de libros, y luego la saqué con el cuchillo en la mano izquierda. Creo que han ido a mi mano derecha y disparó los 10 tiros en el clip.
Esta disposición a hablar es especialmente inquietante. Lane habló de los hechos con un distanciamiento que plantea preguntas inquietantes. Mencionó haber experimentado alucinaciones auditivas en su juventud, pero afirmó que no eran un problema reciente. Y lo que es más escalofriante, reconoció haber tenido pensamientos e incluso sueños sobre el tiroteo en las 2 semanas anteriores al suceso. Sin embargo, durante la entrevista negó tener problemas mentales. Las autoridades caracterizaron la entrevista como libre de coacción, presentando a Lane como inteligente y aparentemente comprensivo con el proceso. Sin embargo, esta descripción suscita dudas. ¿Fue la cooperación de Lane un intento genuino de explicarse o un intento calculado de manipular la situación? La entrevista deja entrever señales de alarma. Sus alucinaciones pasadas y sus pensamientos previos al tiroteo sugieren una mente perturbada, potencialmente necesitada de intervención. ¿Pasaron desapercibidas estas señales de alarma? Pero su falta de remordimiento y crueldad se confirma cuando compareció ante el tribunal en 2013 por el tiroteo. Lane se sentó en el tribunal con una sonrisa de suficiencia, casi como si se deleitara con las declaraciones de las víctimas leídas por las familias de aquellos a los que hizo daño. Durante la sentencia, Lane llegó con un plan siniestro. No tenía otro propósito que burlarse de las familias de las víctimas y restar importancia a sus actos. Se quitó la camisa de vestir para mostrar una camiseta con la palabra «asesino», escrita con rotulador. Tan pronto como TJ Lane entró, estaba ejecutando su plan, quitándose su camisa abotonada para revelar esta camiseta blanca, con la palabra asesino garabateada en ella, mostrándola con una sonrisa de suficiencia en su cara. Llevaba una igual el día del tiroteo. Las familias de las víctimas leyeron sus declaraciones a TJ expresando su odio, su dolor y sus preguntas. Te odio por el dolor que le has causado. Cuello le perseguiste por el pasillo y disparaste la última bala que le paralizó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué TJ siguió sonriendo mientras las familias describían su angustia, sin remordimientos en su rostro? Cuando las familias terminan, en lugar de sentir culpa o compasión, Lane hace un comentario crudo y cruel sobre cómo puso su mano a trabajar mientras fantaseaba con la muerte de sus hijos. Esta misma mano que apretó el gatillo que mató a vuestros hijos, ahora se masturba con el recuerdo. Que os jodan a todos. Debido a que tenía 17 años en el momento de los asesinatos, Lane evitó la pena de muerte y fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Hizo un intento de fuga en 2014, pero poco después fue recapturado e ingresado en una prisión de máxima seguridad, donde vivirá el resto de su vida. Craig Price. Craig Chandler Price fue un asesino en serie activo durante 2 años, pero eso no es lo más chocante. Es el hecho de que tenía entre 13 y 15 años cuando cometió sus asesinatos. El 27 de julio de 1987, a la temprana edad de 13 años, Price cometió su primer asesinato. Entró en casa de Rebecca Spencer, de 27 años, cogió un cuchillo de la cocina y la apuñaló 58 veces. Ella sucumbió a las heridas y murió en el acto. Su sed de sangre no hizo más que crecer y cometió un triple homicidio. El 1 de septiembre de 1987, Price irrumpió en casa de Joan Heaton. La agarró y empezó a golpearla y estrangularla. Sus gritos despertaron a sus 2 hijas, Jennifer y Melissa, que salieron a ver qué ocurría. Price somete a las 3 antes de comenzar su alboroto de crueldad. Las víctimas fueron encontradas brutalmente apuñaladas. Joan sola tenía 57 puñaladas, mientras que las 2 chicas en conjunto tenían 62 puñaladas. El cráneo de Melissa también fue golpeado con un taburete de cocina. La escena del crimen fue particularmente espantosa, con los cuerpos de las víctimas encontrados en varias partes de la casa, incluyendo el pasillo, la cocina y los dormitorios. El aspecto más inquietante del caso Craig Price reside en la entrevista que concedió tras su captura. A pesar de su corta edad, hay un escalofriante distanciamiento en su conducta mientras narra los horripilantes actos. ¿Qué te dijo cuando te vio Craig? Ella no dijo nada. Ella estaba como tratando tan pronto como me vio, como correr hacia el otro lado, romper el otro camino. Ok, y la agarré. ¿Qué pasó entonces? Yo estaba como tratando de matarla. Describe los asesinatos en un tono plano, sin emoción, carente de remordimiento o empatía por las víctimas. Esta falta de conexión humana, especialmente teniendo en cuenta su juventud, hace que la entrevista sea aún más inquietante. Y corría hacia la ventana de un lado a otro para ver si venía la policía o algo así. Si puede recordar, ¿cuántos cuchillos usó? No sé muchos. Unos 6. La corta edad de Price en el momento de los crímenes hizo que fuera juzgado como menor.
Esta realidad jurídica provocó la indignación de la comunidad. La perspectiva de la posible liberación de Price a los 21 años, con sus antecedentes sellados, impulsó la formación de ciudadanos opuestos a la liberación de Craig Price. A pesar de ser el asesino en serie más joven de la historia de Estados Unidos, Price siguió delinquiendo entre rejas. Se negó a someterse a evaluaciones psicológicas, amenazó a funcionarios de prisiones y cometió actos violentos con otros reclusos. Estos delitos adicionales dieron lugar a una prórroga de la condena de entre 10 y 25 años, condicionada a su cooperación con los programas de tratamiento. Michael Bever. El 22 de julio de 2015, en Broken Arrow, Oklahoma, 5 miembros de la familia Bever fueron trágicamente asesinados. Estos asesinatos conmocionaron a la comunidad no solo por su naturaleza truculenta, sino también por quien los cometió. La familia fue asesinada por 2 de sus propios miembros, Robert y Michael Bever. Sus víctimas no eran extraños ni transeúntes, sino sus propios padres, David y April Bever, y 3 de sus hermanos de 13, 12 y 2 años. La brutalidad de los asesinatos, unida a la corta edad de los autores, dejó a la comunidad boquiabierta de incredulidad y horror. Robert y Michael, de 18 y 16 años respectivamente, planearon y ejecutaron el apuñalamiento masivo. ¿Su motivación? Ganar notoriedad por superar asesinatos en masa históricos. En una entrevista con un detective de Broken Arrow, Michael Bever reveló que los asesinatos no eran impulsivos. Reveló un nivel de planificación digno de un psicópata. Los hermanos habían estado planeando los asesinatos durante 1 o 2 meses, comprando cuchillos, chalecos antibalas e incluso pistolas. ¿Qué más compró además de chalecos antibalas? Además de los cuchillos de armadura corporal y que estaba en el medio de la compra de armas y municiones. Ya veo. A medida que avanza el video, Michael entra en detalles más escalofriantes sobre lo que sucedió durante los asesinatos. Cuando se le preguntó acerca de su hermano menor, contó que apuñaló a su propio hermano de 7 años, Christopher, en el cuello. Su comportamiento explicando lo que le hizo a su propia sangre es simplemente perturbador y escalofriante. ¿Qué estaba haciendo Christopher cuando lo apuñaló? Estaba tendido en el suelo del baño, y Robert también estaba apuñalando, y Robert le pidió que la dejara ir y lo ayudara. Así que apuñalé a Christopher, y luego... ¿Dónde lo apuñalaste? En el lado del cuello. La escena del crimen era caótica, con rastros de ADN pertenecientes a múltiples individuos recuperados. Esto podría haber sido el resultado de una lucha, o simplemente podría reflejar el hecho de que la familia compartía un espacio vital. La investigación de los asesinatos de Bever se prolongó durante meses. Los detectives reconstruyeron meticulosamente los horribles sucesos, entrevistando no solo a Michael y Robert, sino también al único hermano superviviente, Crystal Bever, de 13 años. Crystal, que valientemente llamó al 911 durante el ataque, proporcionó detalles cruciales sobre la noche de los asesinatos. Sin embargo, el trauma emocional de presenciar los asesinatos de sus familiares le dejó secuelas psicológicas duraderas. Las motivaciones de los hermanos Bever para cometer los asesinatos siguen siendo objeto de intenso debate. Aunque han expresado un deseo de notoriedad, los expertos creen que podría haber en juego factores psicológicos más complejos. Michael Bever fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y agresión con intención de matar a un hermano superviviente. Robert Bever se declaró culpable de los mismos cargos y fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Sean Sellers, de 14 años, cometió su primer asesinato en 1985. Sin embargo, este permanecería oculto hasta su detención 2 años más tarde por un doble homicidio. El 5 de marzo de 1986, Sellers acabó con la vida de su madre, Vonda Belofato, y de su padrastro, Lee Belofato, mientras dormían en sus casas. Primero disparó a su padrastro y luego a su madre en la cara. A continuación, intentó preparar la escena del crimen para que pareciera un robo que había salido mal, pero la investigación lo identificó como principal sospechoso y fue detenido poco después de los asesinatos. Fue entonces cuando confesó estos asesinatos y el de Robert Paul Bauer, empleado de una tienda en 1985, para ofrecer un sacrificio a Satán. Sellers y su amigo asesinaron al dependiente de la tienda como sacrificio después de hablar y reírse con el hombre durante 2 horas. Incluso llega a criticar al clérigo de la tienda por ser estúpido y tonto al confiar en él y en su amigo. Y cuando salimos de la tienda, todo lo que tomamos fue la vida de un hombre inocente para Satanás. Y en el coche de camino a casa, nos reímos y nos reímos de ello, porque este hombre había sido tan estúpido, tan tonto, que realmente había confiado en nosotros y no sospechaba nada, que había estado riendo con nosotros 1 minuto y huyendo de nosotros al segundo.
El relato de Sellers, de la forma en que asesinó a sus padres, también es escalofriante. Su despreocupación, como si estuviera describiendo lo que comió ese día, es inquietante de ver. Me acerqué a su cama y apunté con la pistola a la cabeza de mi padre. Apreté el gatillo e inmediatamente levanté la pistola hacia donde sabía que estaba la cabeza de mi madre. Ya no podía verla, porque el flash me había cegado, pero sabía dónde estaba. Volví a apretar el gatillo, y la sangre salía a borbotones por un agujero en la cara de mi madre. Al describir cómo le hizo sentir el acto de asesinar a sus propios padres, dijo que sintió como si le quitaran un peso de encima. Y mientras estaba cubierto de la sangre de sus padres, con sus cadáveres delante, afirma que se rió. Y recuerdo que sentí como si alguien hubiera levantado esta gran roca sobre mis hombros, como si todas las cargas del mundo se hubieran ido para mí, como un alivio, ¿sabes? Y me reí, histéricamente. Enfrentando la pena máxima, la historia de Sellers dio un giro dramático. Mientras estaba en el corredor de la muerte, se convirtió al cristianismo y se convirtió en un firme defensor de su propia clemencia. Hizo una campaña incansable contra su ejecución, alegando su nueva fe, su corta edad en el momento de cometer los crímenes y su relación con el satanismo. Cuando tenía 15 o 16 años, era un niño malvado. Hoy soy un hombre de Dios. Sellers buscó activamente la atención de los medios de comunicación, concediendo numerosas entrevistas e incluso casándose en prisión en 1995. Sin embargo, esta nueva piedad suscitó interrogantes. ¿Se trataba de un auténtico despertar espiritual o de un intento calculado de manipular el sistema y evitar su castigo? Sellers se enfrentó a su pasado. Habló de su conversión, sus remordimientos y su esperanza de redención. Según algunos, su comportamiento carecía de verdadero remordimiento, por lo que los telespectadores dudaban de la sinceridad de su transformación. En 1999, se convirtió en la única persona ejecutada en Estados Unidos desde la reinstauración de la pena de muerte por un delito cometido siendo menor de edad. Los grupos de derechos humanos afirmaron que se trataba de una violación del derecho internacional y de la decencia humana básica. En esta lista se repiten los suicidios familiares, especialmente con el siguiente: Jasmine Richardson. El 23 de abril de 2006, Jasmine Richardson, de 12 años, y su novio, Jeremy Stinke, de 23 años, entraron en casa de la familia Richardson. El dúo apuñaló a la madre de Jasmine, Debra Richardson, 12 veces en el pecho, incluida una puñalada de 12 centímetros de profundidad que le atravesó el corazón. El padre, Mark Richardson, acudió a ayudarla, pero Jeremy le asestó 24 puñaladas. La última víctima, Jasmine, subió las escaleras y apuñaló 5 veces a su hermano de 8 años, rajándole la garganta. El dúo huyó tras los brutales asesinatos, pero finalmente fue detenido. Jasmine, apenas una adolescente, estaba profundamente enamorada de Jeremy. Pensaron que la única forma de estar juntos de verdad era eliminar a la familia de Jasmine, que se opondría a su relación. Su familia había notado un declive en el comportamiento de Jasmine después de conocer a Jeremy. Se había vuelto retraída y reservada y pasaba cada vez más tiempo en Internet comunicándose con él. Así que le habían prohibido salir con él. Y ella se consideraba una Julieta moderna por ello. Pero, a diferencia de Julieta, tomó cartas en el asunto. Cuando le planteó el asunto a su novio y admitió haber mantenido una conversación sobre matarlos. Cuando fue detenida inicialmente, Jasmine tenía una escalofriante falta de remordimiento. Mostró una calma inquietante, una desconexión entre sus acciones y la gravedad de los crímenes. Este distanciamiento plantea una pregunta escalofriante. ¿Fue una participante fría y calculadora en los asesinatos o Jeremy la manipuló de alguna manera? Pero la maldad que lleva dentro se hace evidente cuando también admite haberse ensuciado con Jeremy después de que asesinaran a su familia. Cuando se le pidió que contara el asesinato de su hermano, entró en detalles sorprendentes, como el hecho de que él suplicó por su vida antes de que ella lo apuñalara. Cuando más tarde le preguntaron por qué cometieron los asesinatos, Jasmine afirmó que fue por su amor a Jeremy. Jeremy Steinke también fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Sus abogados argumentaron que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas y que enloqueció, mientras que la acusación alegó que era un asesino calculador. El caso de Jasmine desató la polémica. A pesar de haber sido condenada por 3 delitos de asesinato en primer grado, se le impuso una pena de 10 años. Es el máximo permitido por la Ley de Justicia Penal Juvenil de Canadá. Liberada en 2016 a los 22 años, se hizo algo popular. Para algunos,
representaba una historia de éxito de la rehabilitación, demostrando el potencial de cambio incluso para los jóvenes con problemas. Sin embargo, otros discrepaban vehementemente. Argumentaban que la horrible naturaleza de sus crímenes exigía una sentencia más dura. La pregunta sigue siendo: ¿puede un niño que comete semejantes atrocidades rehabilitarse de verdad? ¿Pueden reinsertarse en la sociedad sin suponer una amenaza? Amarjit Sadah. Por último, el más joven de nuestra lista es un niño de 8 años, cuyas acciones le harán preguntarse si la maldad es el resultado del entorno en el que uno crece o si algunas personas simplemente nacen malvadas. El primer asesinato que cometió Amarjit fue el de su primo de 6 años, que no fue denunciado. Los padres de Amarjit suplicaron a los padres del niño que perdonaran a Amarjit porque era su único hijo. Este error solo acarrearía consecuencias más aterradoras. El segundo asesinato fue el de su hermana de 8 meses, a la que estranguló hasta la muerte después de que sus padres le dejaran a cargo de ella. Amarjit no mostró ningún remordimiento por estos crímenes. Incluso sonreía cuando le preguntaban por ellos. El tercer y último asesinato fue el de una niña de 6 meses, llamada Khushbu, a la que confesó haber estrangulado y golpeado con un ladrillo antes de intentar enterrar su cadáver. Estos brutales actos de violencia se cometieron en el lapso de solo 2 años. Devastaron a 3 familias, incluida la suya. El comportamiento indiferente de Amarjit y su falta de remordimiento por sus actos le perturbarán. Cuando se le preguntó por qué había cometido estos crímenes atroces, simplemente respondió: «Dame galletas». Esta respuesta, comparada con sus actos, deja helada a cualquier persona normal. Se podría argumentar que tal vez no entendía sus acciones cuando era niño, pero sí lo hacía. Sabía lo que significaba matar a alguien. Disfrutaba con el proceso de matar, que quería saborear ese momento y que sentía que tenía el control. Los psicólogos que le evaluaron revelaron que padecía un trastorno de conducta que provocaba su cruel comportamiento. La infancia de Sadah estuvo marcada por la falta de implicación de sus padres y una sensación de aislamiento. Sus padres, aunque bien intencionados, no reconocieron las señales de advertencia de sus problemas de conducta y no buscaron ayuda profesional. Esta falta de intervención paterna permitió que las tendencias destructivas de Sadah crecieran sin control. En última instancia, condujo a los trágicos acontecimientos que se desarrollaron. Y aquí termina nuestra lista. Comenta abajo si tienes una respuesta a nuestra pregunta. Y si te gustan este tipo de vídeos, haz clic en el que te estamos recomendando ahora mismo.